Vamos a deducir enseguida la ecuación diferencial de la consolidación unidimensional de los suelos, o también conocida como teoría de Terzaghi. Partamos de un estrato de suelo compresible y analicemos estos tres parámetros: el esfuerzo total, la presión de poro y el esfuerzo efectivo. Antes de la construcción, estos tres parámetros tienden a permanecer aproximadamente constantes, pero cuando una construcción se levanta en este estrato de suelo compresible, se incrementa el esfuerzo total y al principio ese mismo incremento de esfuerzo total se lleva a cabo en la presión de poro y el esfuerzo efectivo tiende a no tener cambios importantes al inicio de la construcción. Posteriormente, cuando la construcción ya está en funcionamiento, a través del tiempo el esfuerzo total tiende a permanecer constante, es decir, ya no hay cambios en el peso o en la carga que impone al suelo la construcción. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, esa presión de poro se va disipando. Todo el esfuerzo va migrando del agua hacia las partículas del suelo, por eso el esfuerzo efectivo tiende a incrementarse. Veamos de dónde parte Terzaghi para deducir su ecuación diferencial de la consolidación unidimensional de los suelos. Es de aquí, de este elemento diferencial que en esta dimensión tiene de x, en esta dimensión de y y en esta de z. Terzaghi considera que al llevarse a cabo el proceso de consolidación hay un flujo de agua que se da de manera vertical, es decir, no significa que el agua solamente se mueva en la realidad de manera vertical, sino que vamos a considerar que el flujo se da solamente en esa dirección para poder hacer la deducción del modelo matemático. Así como esta, se plantean algunas hipótesis. La primera de ellas es que el suelo se encuentra saturado, es isotrópico y homogéneo. La segunda considera válida la ley de Darcy. La tercera dice que solo hay flujo en la dirección vertical, como lo habíamos comentado. Y la cuarta de ella nos dice que las deformaciones son pequeñas. Todo esto en sentido estricto no sucede en el suelo, sin embargo, son hipótesis que estamos planteando para que el modelo funcione. El primer principio del que hace uso esta deducción es el principio de continuidad. Este principio nos dice que el cambio de volumen con respecto al tiempo es el gasto que sale menos el gasto que entra. Dado que el gasto que sale generalmente es menor que el que entra, tenemos que colocar un signo negativo para que esta igualdad se cumpla. Este cambio en el gasto, si nosotros lo colocamos de manera diferencial, lo tendríamos que colocar de esta forma. A eso le vamos a llamar ecuación 1. El segundo principio del que echa mano Terzaghi es la ley de Darcy. La ley de Darcy, como nosotros la conocemos, es esta, con signo negativo, dado que la dirección del gasto y la dirección del gradiente en este caso son contrarias. El gradiente hidráulico, como ya lo conocemos nosotros, es el cambio en la carga con respecto a la dirección. Una ecuación fundamental en la hidráulica es esta. La carga es presión sobre peso específico colocada de manera diferencial. Y entonces combinando estas dos ecuaciones, el gradiente hidráulico nos queda de la siguiente forma. Vamos a sustituir esta en la ley de Darcy inicial. Q es igual al coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico, que ya lo habíamos deducido por acá, por el área de la sección transversal por donde está corriendo el agua. En este caso es de X por dy. Y esta será la ecuación 2. Ahora tomaremos las ecuaciones 1 y 2 y las combinaremos. Esta es la ecuación 1. dB de t es de q de z de z. Y la ecuación 2 es esta. Vamos a combinar ambas ecuaciones. Si nosotros vemos esta ecuación, tenemos que la derivada respecto de z de q de z, aquí vamos a sustituir el valor de q, lo traemos hacia acá, queda de la siguiente manera. Eliminando los signos, este signo con este signo los podemos eliminar y nos quedaría dB de t
este término de x de y de z. De x de y de z sabemos nosotros que es el volumen del elemento diferencial, de tal forma que la ecuación quedaría como la vemos aquí. En vez de colocar de x de y de z colocamos v. Esta será ahora la ecuación 3. Para continuar debemos recordar una de las ecuaciones que vienen en nuestros formularios del cálculo diferencial, que es esta, es la derivada de un logaritmo de cualquier base, ¿no? Para cambiarlo a un logaritmo de base neperiana. También vamos a recordar la definición del índice de compresibilidad, que es la pendiente de la curva de compresibilidad. Es el cambio en la relación de vacíos entre el cambio del logaritmo del esfuerzo vertical. Si nosotros sacamos el inverso de esta ecuación, nos quedaría de la siguiente forma. Simplemente invertimos los denominadores y los numeradores de ambos miembros. Y si nosotros desarrollamos o sustituimos parámetros como la base del logaritmo, que es base 10, en la que nosotros hacemos esta gráfica, u le llamamos sigma z, esto que vemos aquí nosotros es esto que vemos acá, y eso es 1 sobre el índice de compresibilidad. Observando el segundo miembro de la fórmula del cálculo diferencial, vemos que es u, que en este caso lo hemos designado como sigma prima z, logaritmo natural de la base, que en este caso la base es 10, logaritmo natural de la base, de u en dt. U es sigma prima z y t en este caso es c, por eso es que ponemos de sigma prima z de e. Y esto es igual al inverso del índice de compresibilidad. Despejamos de aquí el diferencial de e. Cuando estamos observando el proceso de consolidación, veremos que el cambio en el esfuerzo efectivo es el cambio en la presión de poro. Es decir, todo lo que nosotros estemos perdiendo cuando se disipa la presión de poro, lo estamos ganando como esfuerzo efectivo. Entonces, de sigma z es de u. El cambio en sigma z es el cambio en u. Por ello es que cambiamos, en vez de tener de sigma z, ahora ponemos de u. Y el otro diferencial de e queda como estaba. Esta va a ser ahora la ecuación 4. Ahora utilizaremos a la deformación vertical como ecuación. Es decir, la deformación vertical es delta E entre 1 más e. Esta expresión ya la habíamos deducido en clases anteriores. Si nosotros ponemos de manera diferencial esta ecuación, nos queda de esta forma. Si en vez de solo obtener la deformación vertical obtenemos la deformación volumétrica, este cambio volumétrico entonces sería el cambio en el eje vertical por la sección transversal que no cambia, de x de y. Si nosotros multiplicamos la deformación vertical por la altura del elemento, entonces obtendremos ese cambio en la dirección vertical que multiplicado por la sección que es invariante de x de y sería el cambio volumétrico. Sustituyendo en esta ecuación el diferencial de epsilon z, entonces nos quedaría esta expresión que tenemos aquí. Ahora, de x de y de z es el volumen del elemento diferencial, por lo tanto, nos quedaría de esta manera. A esta la vamos a llamar ecuación número 5. Utilizando ahora la ecuación número 4 y combinando tanto la ecuación 5 como la ecuación 4, obtendremos lo siguiente. Si ahora a esta ecuación le obtenemos su derivada parcial con respecto al tiempo, simplemente nos quedaría, en vez de db tendremos la derivada de b respecto de t, y en vez de du tendremos la derivada parcial de u respecto de t. A esto le vamos a llamar ecuación 6. Además de la ecuación 6, volveremos ahora a utilizar la ecuación 3, igualando db en dt, db en dt. La ecuación nos queda de esta manera. Eliminamos el volumen de ambas y nos queda de esta forma, rearreglando un poco los términos por acá. A este de aquí, a este término, que son solamente datos que tendremos en un inicio del suelo, como por ejemplo el coeficiente de permeabilidad, el esfuerzo efectivo, el peso específico del agua, la relación de vacíos y el índice de compresibilidad.
A pesar de que todos estos datos en sentido estricto sí tienden a cambiar con el tiempo, el modelo de Terzaghi considera todos ellos constantes. La permeabilidad, conforme la compacidad del suelo aumenta, obviamente también va a cambiar, pero lo vamos a considerar constante durante todo el periodo en el que nosotros apliquemos el modelo de Terzaghi. Sustituyendo todo esto por CB, a lo cual le llamaremos coeficiente de consolidación, y asumiremos que son propiedades iniciales del suelo, o sea que nosotros podremos calcular este coeficiente de consolidación del suelo para poder simular el proceso de consolidación. Entonces la ecuación diferencial final nos quedaría de esta manera, y esa ecuación diferencial es la que se le conoce como ecuación diferencial de la consolidación unidimensional de los suelos. La solución de esta ecuación no la vamos a ver durante este curso, simplemente la vamos a dar. La solución de este tipo de ecuaciones se ve en el curso de ecuaciones diferenciales. Yo creo que no tiene mucho sentido llevar a cabo la solución tan detallada, simplemente la vamos a exponer. Lo importante es ver cuál es el procedimiento que siguió Terzaghi para deducir esta ecuación y saber sobre todo qué cosa es este coeficiente de consolidación y de qué parámetros depende. Todas las hipótesis que se llevaron a cabo, por ejemplo, el hecho de que las deformaciones son pequeñas, de tal forma que esta relación de vacíos, a pesar de que cambia con el tiempo, vamos a considerarla constante. También sigma prima z lo vamos a considerar constante y la permeabilidad la vamos a considerar constantes. Todos estos tres parámetros en sentido estricto no lo son, pero para que el modelo funcione los tenemos que considerar constantes. Entonces, en el siguiente video vamos a dar la solución de la ecuación diferencial de la consolidación unidimensional de los suelos y vamos a ver cómo es que aplicamos dicha solución para estimar los asentamientos que va a tener un suelo a través del tiempo.